A ver, compartir pantalla otra vez. Ahí estamos. Presentación. Madre mía. Presentación. Momento. Dios mío. ¿Se ve la imagen? ¿Sí? Sí. Bien. Cristina, lo único, yo como no estoy de COSP. No se oye, no se oye. ¿Ahí me escuchás? Ahora sí, ahora sí. Como no estoy de COSPED ahora, no puedo ver quiénes quieren entrar. Vas a tener que estar atenta a vos para habilitar. No, pero quité la sala de espera, así Ah, que bueno, en entran principio directamente. no es necesario, efectivamente. No es necesario. Bueno, Bueno, muy bien. Entonces, Profe, sí. profe, disculpe, no sé si se activó para grabar la clase de vuelta. No estás viendo ¿Se escucha? la imagen del arte. no, lo que preguntan es que si activaste para grabar la clase. Ah, sí, lo puse, sí, por eso lo tuve que cerrar recién. ¿Grabar es eso nomás lo que te preocupaba? Sí, lo puse a grabar, sí. Bueno, muy bien, Sí, terminamos con sí, porque la en realidad la tecnología. otra parte estaba haciendo grabada. Parece como que no se estuviera grabando, tenés razón, vamos a ver, grabando en esta computadora. Me da la impresión que está utilizando el sistema, grabando en esta computadora, quiere decir que se está grabando, ¿verdad? Bueno, voy a A probar mí otra de vez. hecho me sale que está siendo grabada, así que supongo que sí. Que sí, bueno, muy bien. Bueno, Nos van a tener que tener un poco de paciencia, creo que las primeras clases, porque siempre hemos trabajado con Meet y estamos estrenando el Zoom. Bueno, nada, nos tenemos que acostumbrar a cosas nuevas. no nos resulta fácil. Bueno, muy bien. Bueno, entonces decíamos este arte egipcio que revela esta cultura tan organizada, el poder de los faraones, ¿verdad?, para dominar esta sociedad, y también esa creencia de una vida después de la muerte, entonces la necesidad que se presenta de conservar el cuerpo y la imagen de los objetos especialmente apreciados por el difunto, entonces para llevarlos a esa nueva vida. Bien, me está costando. Ahí estamos. Bueno, entonces, para hacer presente esa convicción de los egipcios, de esa vida más allá de esta vida, donde, sin embargo, se tiene una vida semejante a esta en la eternidad, entonces Gombrich describe cómo utilizan un rígido esquema geométrico los egipcios e inscriben formas orgánicas, formas redondeadas, ¿verdad?, con formas curvas, etcétera, en ese esquema, en esa cuadrícula, ¿no?, entonces geométrica. Por eso las figuras representadas tienen al mismo tiempo una cierta apariencia de naturalismo y esa rigidez que remite a lo que permanece, ¿verdad?, lo que no cambia. Bien. Entonces encontraron esa fórmula eficaz los egipcios para transmitir esa convicción. Y lo que buscan representar los egipcios con sus figuras no es lo que se puede ver en un momento dado, o sea, lo que tomaría una cámara fotográfica, eso no les interesa, sino en sus representaciones buscan transmitir todo lo que el artista sabe que pertenece a una persona o una escena. Entonces, estamos en el punto 1, ¿verdad?, donde el artista busca hacer un esquema. Entonces, su obra, digamos, no tiene el interés de representar las apariencias de esa realidad, sino
tiene el interés de mostrar, en este caso, lo que el artista sabe que le pertenece a la persona o escena, decíamos. Bien, entonces, ¿cómo es concretamente ese arte? ¿No? Entonces lo vemos en este retrato de Cire del siglo XXVIII a.C., que está grabado sobre madera, y entonces vemos al personaje, entonces, que tiene unos atributos, ¿verdad? Que parecen el bastón de mando, unas armas, etcétera, que lo caracterizan entonces como un personaje, entonces, muy importante. Pero fíjense, entonces, para mostrar el artista todo lo que sabe de Cire, busca representar cada una de las partes del cuerpo vistas de modo que nos cuente lo que más puede, ¿no? de este personaje. Entonces, para la representación del tronco, elige el artista una representación frontal. En cambio, para la cabeza y las extremidades, las representa de lado, porque es como se puede ver mejor, ¿verdad?, acerca de del cuerpo, de la figura de Cire, y lo acompaña de estos atributos. Entonces, esa modalidad de representación, que no es, decíamos, la de representar, no busca representar las apariencias de la realidad, sino lo otro, entonces vemos el mismo criterio para seleccionar el punto de vista de representación de este paisaje, ¿no? Que es un estanque situado en medio de un bosque o un parque con árboles. Entonces vemos cómo para el estanque el artista elige representarlo como visto desde arriba, porque es como uno mejor capta la forma de paralelogramos, ¿verdad? Entonces de rectángulo que tiene este estanque. Las proporciones, entonces, exactas que tiene el estanque. En cambio, para los árboles, las plantas y los patos que están en el interior, ¿no?, de este estanque, busca representarlos de lado, porque así es como mejor podemos conocer. Entonces, ¿cuáles son estas especies? Las especies de árboles, entonces, que pareciera, ¿no? Entonces dice que se puede reconocer de qué especie de árbol se trata en cada caso, porque están representadas con mucho detalle. Sin embargo, esto no es, ¿verdad?, una vista de tipo fotográfico, sino que es este despliegue, ¿no?, de los elementos a modo con ese fin que tiene el artista. Bien. Vemos entonces otro elemento de representación del arte egipcio, ¿no? Entonces, por ejemplo, es una representación del juicio de un alma, ¿no?, que ha muerto. Entonces vemos el alma, no sé si ven mi flecha, ¿ven mi flecha? Sí, situada de este lado, el corazón, entonces, del difunto en un platillo de esta balanza, y del otro lado la pluma de la justicia, ¿no? Y los personajes representados y del mismo modo que esa imagen de Cire, ¿no? Y igual que esta divinidad, entonces también con esos criterios, ¿no? Y nos cuenta entonces el juicio de un alma, de un hombre después de la muerte. Esto, ¿para qué lo coloqué aquí, verdad? Para hacer para mostrar un tema que también menciona Gombrich, que está muy presente en las tradiciones artísticas, que es el uso de metáforas eficaces. Cuando se descubre un modo eficaz de representar una situación, se sigue representando en contextos culturales muy distintos, ¿no? Vemos el tema entonces de la balanza, aquí aplicado en una representación de un fresco del medieval situado en Cataluña, ¿verdad? Entonces, cómo esto llegó a Cataluña probablemente a través de los manuscritos iluminados, ¿no?, que se hacían en Egipto y se trasladaban a veces a Europa, ¿no? O se iban copiando y llegaban esas imágenes, ¿no? Entonces, a lo mejor de representación del juicio, utilizando la balanza, como hacían los antiguos egipcios,
en Egipto, ¿no? Y llegaba a Europa. Bueno, para tener una relación del florecimiento de las distintas civilizaciones antiguas, en qué momento, ¿no? En qué siglos se dio, ¿verdad? En el siglo XXVIII a.C. fue el florecimiento de la civilización egipcia, y la prosperidad de las ciudades-estado griegas, que es a las que ahora nos vamos a referir, recién tiene lugar en el siglo VII a.C., o sea, muchísimo después. Sin embargo, dijimos que los griegos van a tomar esquemas de los egipcios. El arte egipcio, por ser una cultura cerrada, donde las cosas se siguen haciendo del mismo modo, ¿verdad?, durante siglos. Entonces, este modo de hacer arte se continúa, ¿verdad?, hasta esta época, ¿no?, que los griegos entonces se encuentran con este modo de hacer arte y toman esos esquemas del arte egipcio. Acá están señaladas otras civilizaciones intermedias que también van a tener influencia entonces en este arte de los griegos, como la civilización cretense, la de Micenas, y vamos a ver esas características propias del arte griego. Entonces, distingue Gombrich de decir que hay algunas preferencias, entonces ya en el pueblo griego, acerca del arte, que se encuentran en sus expresiones más arcaicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta vasija, que es del siglo VIII a.C., la época cuando se supone fue escrita la Ilíada, ¿no? Bueno, fíjense entonces cómo hay una clara distinción de las partes en orden a la función. Entonces vemos lo que es la base de apoyo, lo que es el cuerpo principal, lo que es la parte superior por donde se debe derramar el líquido, ¿verdad? Distinción de las partes en orden a la función. Segundo, gusto por las figuras geométricas. Se ve entonces el detalle geométrico que está, ahí está dibujado, ¿no?, en algunas partes, especialmente, ¿no?, de esta vasija, y el equilibrio y un claro antropomorfismo, ¿no? Entonces ya en esta vasija podemos encontrar unos pies, un cuerpo, unas extremidades y una cabeza, ¿no? Algo que va a estar muy presente en el arte de los griegos. Pasamos entonces a una relación temporal de las letras y la filosofía, y vamos a ver entonces con respecto al arte, ¿no? Entonces, como en el siglo VIII a.C. Se sitúa la Ilíada, muy poco después la Odisea, y la el inicio de la poesía lírica, y esto sería el momento, ¿verdad?, de la poesía lírica, con el inicio que nosotros conocemos de la filosofía, con Tales, el primero de los filósofos griegos al que nos ha llegado su nombre. Bueno, como en los siglos VI y V antes de Cristo aparece la tragedia, se desarrolla la tragedia con Esquilo, Sófocles y Eurípides, es la época de Parménides, Heráclitos y Sócrates, y en el siglo IV antes de Cristo aparece la comedia de Heródoto y Tucídides, ¿no?, con la historia, el desarrollo de la historia, y es la época de Platón y Aristóteles. Bueno, esto para relacionar entonces con las expresiones artísticas que vamos a ver ahora. Es porque vamos a ver cuándo surge el gran descubrimiento griego, que es el desarrollo de la estructura narrativa de la obra de arte. Entonces, cuando el artista no solamente va a procurar contar lo que sabe de un tema, sino que va a procurar imaginar cómo transcurrió, por ejemplo, si fuera Escire, la vida de Escire, o cómo transcurre, cómo fue el desarrollo de una escena que cuenta una leyenda, alguna leyenda transmitida por la tradición. Entonces, para eso, el artista va a comenzar a interesarse por la representación de las apariencias de la realidad, no solamente por lo que las cosas son, sino por cómo
que nos presentan a nuestra vista. Entonces, tratar de imitar esa apariencia de las cosas. Eso fue lo que los griegos hacen por primera vez en la historia. Entonces vamos a ver cómo en el siglo VII, ¿verdad? Antes de Cristo, decíamos que es el momento cuando surge también la filosofía en Grecia. Bueno, cómo se toman estas fórmulas egipcias para la representación de una figura humana y cómo se diferencian entonces las distintas partes del cuerpo. Pero vamos a empezar a ver cómo hay una búsqueda personal en el artista griego, donde no va solamente a replicar el esquema, sino que va a aplicar una corrección para que parezca más creíble, de modo más creíble que es una figura viva. Entonces, en este caso, flexiona las rodillas, ¿verdad? Y los brazos, entonces, para dar una apariencia de vida a esta representación en piedra. Vemos cómo entonces eso va evolucionando, y en el siglo V ¿no? tenemos este Discóbolo de Mirón, que aplica las mismas fórmulas egipcias, ¿no? Fíjense cómo está de frente el torso y de lado, sobre todo, los miembros, ¿no? Los brazos y las piernas. Y bueno, a través de esa flexión, a través de representación de detalles, ¿verdad? Como las venas, el esfuerzo muscular, bueno, ya consigue el artista avanzado en esa entonces capacidad de transmitir esa apariencia de un hombre, un ser humano vivo en movimiento, que era el gran reto, ¿no? para la escultura. Y entonces un siglo después, entonces como Praxíteles nos transmite además como esta relación entre los dos personajes, ¿no? que se están mirando, en este caso Hermes con Dioniso joven, ¿no? entonces cómo se están mirando, y hay una cierta representación entonces ya como de sentimientos, no tanto, ¿no? pero bueno, como una expresión más humana en los personajes, también con ese torcimiento, ¿no? ese contraposto que logra dar a la figura. Se descubren fórmulas entonces que permiten, que hacen eficaz esa transmisión de el ser humano vivo, ¿no? Entonces, representación del ser humano vivo, el ser humano en movimiento. Bien, entonces estamos en ese el segundo modo de representación al que se refería Gombrich, y que es el modo de representación que se va a buscar en este momento del arte que vamos a estudiar nosotros, desde el Renacimiento, ¿verdad? Hasta, bueno, más allá de la época que nosotros estudiamos, porque nosotros vamos a llegar nomás hasta el siglo XVII. Entonces, es el modo de representación, esa segunda isla a la que se refiere Gombrich. La imitación de las apariencias no se hace de un día para el otro, requiere de un proceso de invención de recursos eficaces. Y vienen acá los griegos, les llevó como 3 siglos, ¿verdad?, llegar a un modo más perfecto de representación de esas apariencias de la realidad. Ese proceso de invención, dice Gombrich, requiere del descubrimiento de fórmulas eficaces que son como llaves, la llave que abre una puerta. Una vez que un artista descubre una llave, entonces todos abre la puerta y todos entran detrás. Entonces toda la tradición se enriquece con la aplicación de esa fórmula eficaz. Estas fórmulas tienen la característica de ser como disparadores. Disparadores que llevan a que el ojo lo capta y nuestra psicología se dispara y produce respuestas automáticas. Entonces nos llevan, es lo que permite al artista traducir una imagen que se realiza en 2 dimensiones, como es el caso de la pintura, a la tercera dimensión, ¿verdad? Entonces vemos toda una situación tridimensional representada. Sin embargo, el artista no ha contado más que con 2 dimensiones, pero se ha utilizado esas llaves que estaban en la tradición.
¿no? O que él mismo ha descubierto. O que, por ejemplo, en el caso de la escultura, la representación de la figura humana, de ser un elemento rígido como es la piedra, ¿verdad? Transmitir sensación de movimiento, ilusión de vida a esa piedra. Entonces requiere de esos disparadores, ¿no? Entonces que el artista descubre o ha descubierto otro y los utiliza, ¿no? Porque están en la tradición. Y esas tradiciones se dan cuando hay una meta común, ¿no? Entonces, ¿cómo va a pasar? Pasó en el caso de los griegos, la representación del cuerpo humano vivo, y lo mismo, la misma meta, ¿verdad? Se propusieron entonces los renacentistas y dieron lugar entonces a una nueva tradición. Esos descubrimientos, por ejemplo, acá vemos uno, el del escorzo. El escorzo, entonces, si pudiera aquí encontrar para dibujar, a ver si logro, pincel, acuarela, el escorzo. Vamos a ver esta parte de la imagen, este vaso griego, entonces contiene una representación, no me acuerdo ahora, creo que es de Ulises, del regreso de Ulises, es una vasija del siglo VI antes de Cristo. Entonces cuando se desarrolla este tipo de cerámica negra con estos dibujos rojos. Y bien, entonces vemos en esa parte que está remarcada por la línea roja, una representación en escorzo del escudo, por ejemplo. El escorzo es una representación en perspectiva de los objetos o de la figura humana, ¿no? Entonces, ese escudo, en vez de representarse de forma circular, ¿verdad? Pensando que si fuera circular el escudo, el artista lo ha representado de lado. Entonces, descubrió cómo representarlo de lado, dándole esa forma, ¿verdad? O fíjense los dos pies, entonces, de Ulises, ¿no? Uno que está extendido, no que está de perfil, como lo hubieran representado un egipcio, y el otro que está de frente. Para representar el pie de frente, el artista tuvo que hacer un gran esfuerzo, ¿no? De imaginarse cómo representar ese pie de frente como lo ve, que sea algo semejante a como lo ve el ojo. Hizo esa forma triangular, ¿verdad? De ese pie con esos dedos de frente. Bueno, eso significó un esfuerzo muy grande, ¿no? Y entonces vemos como en el siglo I, a la derecha, entonces se representa este escorzo, esta mujer, ¿verdad? En perspectiva, es un escorzo muy logrado y que, bueno, que da esa ilusión de una persona, ¿verdad? Una representación tridimensional, una persona que está en movimiento. Bueno, eso es porque es una tradición muy rica, entonces que se ha ido engrosando con muchas fórmulas y logra el artista hacer esta representación de las apariencias de la realidad muy acabada. Otros descubrimientos, la iluminación, el destello, las texturas, ¿verdad? Por ejemplo, en los ojos, no voy a como vemos ese puntito sobre negro, el puntito blanco, y da entonces la idea de el destello de una mirada, ¿no? O en distintos lugares, ¿no? La textura del ropaje, el brillo de las perlas, etcétera, la iluminación, el volumen, entonces, generado a través del modelado de luz y sombra, etc. Bien, bueno, en Grecia antigua, ¿verdad? Entonces las artes están sobre todo al servicio del culto religioso. Vemos esta imagen como, por ejemplo, se buscaba para construir los teatros, sitios con unos paisajes impresionantes, porque entonces la belleza era un recurso para ellos para dignificar. Entonces, como el arte estaba relacionado con el culto, entonces el arte se dignificaba por la belleza, ¿no? Entonces vamos a ver cómo hay esa búsqueda de representación de la belleza y tienen un ideal de belleza, ¿no? Que es un ideal de simplicidad y equilibrio para el que usan el canon, etc.
que se ve también en la arquitectura, ¿no? Sin embargo, cuando en la época de Alejandro, cuando avanzan los griegos, ¿no? Entonces sobre Oriente, van a encontrarse con el arte desarrollado en nuevas tierras, ¿verdad? Que bueno, en esas épocas, ¿verdad? Siglo II antes de Cristo, entonces pasa a estar de moda formas provenientes del Oriente que cambian, tiene un cambio de gusto en el arte. Este cambio de gusto, ¿verdad? Es otro de los elementos que va a otro ingrediente importante en la historia del arte, porque se va pasando de formas más estáticas y simples a formas más complejas y en movimiento. Eso se suele dar una y otra vez, y cuando las formas son más complejas y dinámicas, muchas veces se retrocede nuevamente drásticamente a las formas simples. Entonces, Gombrich va a decir que va a haber como un proceso, ¿verdad? Entonces, de movimiento pendular, ¿no? Entonces, de formas de lo más simple a lo más complejo, después de vuelta a lo más simple, que se va dando a lo largo de la historia una y otra vez con un sentido de cambio de gusto, algo que se explica porque el arte justamente es expresión de la libertad humana, entonces siempre el artista está buscando novedad, cierta novedad en la presentación de su obra, ¿verdad? Entonces, es en las sociedades abiertas, no cerradas, como en el caso de los egipcios, se producen esos continuos cambios en el arte que, bueno, ya en nuestra época son muy acelerados, ¿no? Ahí en la antigüedad se daban por procesos de años o siglos, ¿verdad? Mientras que en nuestra época eso es mucho más rápido. Bueno, cuando el arte de los griegos pasa a Roma, entonces los griegos entonces llevan artistas, obras de arte, artistas griegos a Roma y adoptan el arte de los griegos. Sin embargo, se va a producir un cambio de función en el arte, porque los griegos utilizaban el arte para representar seres divinos idealizados en su representación, incluso cuando representaban los campeones de las Olimpiadas, se los tenía como dioses, también se los representaba entonces de un modo idealizado, mientras que los romanos van a tener entonces una devoción grande por los antepasados, ¿verdad? Entonces van a tener el culto por los antepasados. Uy, ya nos estamos, no importa, vamos a terminar pronto. Voy a cortar aquí, perdón. Un interés, entonces el arte va a tener interés ya no por representar figuras idealizadas, sino por representar a esos antepasados con todos sus rasgos, las características históricas de los personajes. Entonces, por ese cambio de función, va a haber un cambio en el modo de adoptar el arte de los griegos, va a sufrir un cambio que es representar, por ejemplo, por supuesto, va a continuar siendo un modo bello de representación, van a utilizar los recursos del arte de los griegos, pero sin embargo van a representar la fealdad, como en este caso, ¿verdad? Porque lo que interesa es el personaje histórico. Bien, entonces vemos cómo los bustos de los emperadores romanos se podrían tomar por retratos, se pueden tomar por verdaderos retratos, ¿verdad? De los personajes. Bueno, como pasa en la arquitectura, entonces también los cambios que ocurren nos vamos a detener, pero aquí sí que nos vamos a detener antes de que se nos corte la clase, ¿qué es lo que sucede en la Edad Media? Bueno, en la antigüedad tardía o altísima Edad Media, ¿no? Entonces vamos a ver cómo ahí está muy desarrollado, por ejemplo, el tema de los mosaicos. Y hay un tratamiento, entonces, de esos mosaicos, una búsqueda de representaciones ilusionistas a través de esa técnica del mosaico. Seguramente también la había en la pintura, pero no se han conservado tanto, hay muy poca pintura la que ha llegado a nosotros, ¿verdad? Entonces, en buen estado, de épocas tan antiguas, ¿no? En cambio, encontramos, sí,
muchos mosaicos. Entonces vemos este modo de representación ilusionista, entonces, que se utilizaba, y que los primeros cristianos van a incorporar para la representación de la historia sagrada. Vemos como en este caso, ¿verdad? Esponsales de Jacob y Raquel, Abraham en su encuentro con Melquisedec. Sin embargo, debido a esa prohibición que se encuentra en los 10 mandamientos sobre la representación de las imágenes de Dios, es que se empieza a poner en tela de juicio si esa representación ilusionista no era algo, ¿verdad?, que iba en contra de ese mandamiento. Entonces comienza rápidamente a dejarse de lado ese tipo de representación y se vuelve a un modo de representación semejante a la de los egipcios, ¿verdad? Entonces, que va a buscar, se va a concentrar en lo esencial de la figura para transmitirnos lo que se sabe de esa figura, por eso se la acompaña muchas veces de sus atributos, ¿verdad? En este caso es madre presentando a su hijo a un santo, ¿verdad? Entonces, bueno, están contando algo que era habitual, ¿verdad? Entonces, sobre la vida de este santo, entonces nos están contando lo que pasó, ¿verdad? Pero no precisamente el cómo pasó, que es lo que haría una representación ilusionista, sino lo que pasó. Entonces, tiene este aspecto primitivo, las figuras, entonces, y eso no importa tanto el cómo, lo narrativo, sino el qué. Y es un tipo de representación que va a pasar del esquema al esquema. Entonces, es lo que vemos en representaciones bellísimas, ¿no? Pero que tienen, entonces, otra función en la sociedad, el arte, una función, entonces, de transmisión de las verdades de la fe. Entonces, esa función, y también al mismo tiempo teniendo en cuenta de no ir contra ese mandamiento. Entonces vemos entonces cómo los artistas van desarrollando un modo muy bello, ¿verdad? Pero de esta nueva modalidad de representación, como es en este caso, entonces San Apolinar, el obispo, entonces rodeado de ovejas, ¿verdad? Que sería entonces su grey, entonces, y vemos entonces la representación de Jesucristo dentro de un círculo, en la zona dorada, entonces, donde están los ángeles también, y bueno, cómo comienza a desarrollarse un modo simbólico de representación, como entonces ya no es una representación, un intento de representar las apariencias de la realidad, sino de representar la realidad a través de símbolos, ¿verdad? Entonces, el obispo con las manos elevadas, entonces que como un orante, con las vestiduras propias, los ornamentos propios del obispo, con las ovejas, ¿verdad?, que representan al pueblo que tiene encomendado, y en, bueno, distintos elementos, ¿verdad?, entonces que nos hablan, vamos a pasar. Bueno, entonces, esto se va a desarrollar sobre todo en la tradición bizantina, ¿no?, donde se va a dejar de lado la representación del movimiento, la expresión se va a concentrar en la mirada, interrumpe el proceso ese que decíamos de esquema y corrección, y surgen entonces modelos consagrados por la tradición. Por eso, de ahí surgen los íconos, ¿no? Entonces esos modelos consagrados por la tradición, esos esquemas que se repiten porque son esquemas consagrados. Pero ¿qué pasa? Que en Italia, por ejemplo, vemos, en los mosaicos realizados en Italia, van a quedar como congeladas las fórmulas entonces que utilizaba esa tradición entonces ilusionista. Vemos en este detalle de un mosaico de Rávena, ¿no? Entonces este vaso en el que podemos lograr ver el escorzo, por ejemplo, de la boca del vaso, ¿verdad? Como no es un círculo, sino que es una especie de elipse, ¿verdad? O de óvalo.
y cómo tienen sobre la superficie, ¿verdad? De este vaso hay un modelado de luz y sombra, entonces que nos da a conocer el carácter volumétrico de la figura. Bueno, cómo estos elementos, entonces, van a ser muy útiles en Italia para cuando el siglo XIV, que es la época del Giotto, que vamos a ver, van a estudiar ustedes, van a ver en los videos, bueno, ahí puedan, se me va a acabar esto en cualquier momento, puedan, entonces, el Giotto va a tomar de estos sitios, ¿verdad?, donde queda estas fórmulas de la antigüedad para recrear ese arte de los antiguos, aunque se da en esas representaciones planas, sin embargo, estos mosaicos conservan entonces esas fórmulas que van a permitir ese desarrollo del arte al modo de los antiguos nuevamente en el Renacimiento en Italia. Bien, bueno, vamos a dejar acá, tenemos un minuto por si alguien quiere hacer alguna pregunta, y sí. Ustedes para la próxima clase, entonces, que es nuestra próxima reunión, tendrían que ver los videos que corresponden a la unidad 2, ¿verdad? La unidad 2, que trata sobre el 400 italiano. No, sobre el gótico 300 internacional. italiano, perdón, sobre el siglo XIV, que es el 300 italiano, y el arte, el gótico internacional. Entonces, en realidad son 3 temas. Vemos en el Trecento italiano a Giotto, vemos la Escuela de Siena, y vemos después el gótico internacional, que es una modalidad de arte que se extendió por toda Europa a partir de la segunda mitad, más o menos, del siglo XIV, y hasta casi la primera mitad del siglo XV. Bien, entonces es lo que ustedes tendrían que vigilar. Y el primer práctico justamente versa sobre estos temas, sobre la unidad 2. La unidad 1, que de alguna manera si la ven es un poco más